Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Ya estamos transmitiendo completamente en vivo. Y pues estamos viendo, si estuviste con nosotros hace 8 días, pues el Catecismo de la Doctrina Cristiana, Curso Superior, que es un libro muy interesante. Estamos analizando la segunda sesión, ¿verdad? Ya tengo en el canal de Mr. Teacher Gabriel de YouTube, pues varios videos sobre este libro, pero pues vamos a retomarlo, ¿verdad? Para aquellas personas que quieran verlo. Bueno, vamos a invocar al Espíritu Santo, pedirle que nos dé, como siempre, discernimiento para poder entender su palabra, su mensaje. Si eres tan amable, ya sea que lo veas en vivo o diferido, pues vamos a rezar. Y decimos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu, todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Bueno, hace 8 días pues empezamos con estos temas de doctrina de la fe, de nuestra fe católica. Y pues nos quedamos en la pregunta número 10 que estamos analizando, nuestro fin próximo. Y en la 10, porque así es la mecánica de este libro, ¿verdad? Que tiene la pregunta, la respuesta y lo analizamos. Dice: ¿qué debemos hacer para conocer, amar y servir a Dios? Y dice la respuesta: para conocer, amar y servir a Dios debemos, número 1, creer todo lo que Dios ha revelado. Número 2, recibir los santos sacramentos que Jesucristo ha instituido. Número 3, guardar los mandamientos que Dios nos ha impuesto. Y número 4, pedir a Dios su gracia para cumplirlos. Y es parte, dice aquí, de la religión, de nuestra religión cristiana católica. Bueno, si lo analizamos estos 4 puntos que son muy importantes, dice el primero: ¿cómo le vamos a hacer para conocer, amar y servir a Dios? Pues el primero es creer lo que Dios ha revelado. Decíamos hace 8 días que a veces, sobre todo en el tiempo actual, pues hay corrientes que nos quieren llevar a escoger un Dios a la medida, que decía un sacerdote, que consiste, decía este sacerdote, en agarrar las cosas que me convienen de Dios, las cosas que me convienen de mi fe. Y eso es algo que en la actualidad pues nos puede parecer muy común, ¿verdad? Decía también este sacerdote, Espinosa de los Monteros, en una plática decía: es como agarrar a la carta las cosas, es decir, yo selecciono, cuando vamos a un restaurante, pues escojo esto, escojo lo otro, y aquí sería que yo escoja lo que Dios quiere, pero también, si Dios quiere algo, pero a mí no me conviene, pues no quiero tomar eso que me está planteando Dios. Entonces no es así. Por eso dice creer todo lo que Dios ha revelado, no una parte, tener confianza de todo lo que Dios ha dicho. Sobre los sacramentos, pues ya sabemos que son signos sensibles instituidos por Jesucristo para darnos la gracia. Entonces también los tenemos que tomar. Después dice guardar los mandamientos que nos ha impuesto. Aquí tal vez podríamos actualizar un poco, porque es importante que cuando analicemos los mandamientos de Dios, yo siempre les he dicho a los jóvenes sobre todo, no veamos los mandamientos como una imposición, como algo que pues a fuerza lo tengo que hacer. No, se hacen los mandamientos por amor a Dios. Porque Dios, quien sabe lo que me conviene, vamos a ver si se está transmitiendo correctamente, sí. Dios, que sabe lo que nos conviene, pues por eso nos ha mandado los mandamientos, porque nos ama y sabe lo que necesitamos. Y luego aquí dice algo interesante: pedir a Dios su gracia para cumplirlos, porque los mandamientos, pues no es algo sencillo, ¿verdad? Pero no porque no sea algo sencillo no quiere decir que no se puedan cumplir. Si Dios lo ha mandado, pues quiere decir que claro que se pueden lograr, aunque a veces pues caigamos en una falta y tengamos que acercarnos precisamente a un sacramento, al de la confesión, para confesar si hemos cometido una falta. Entonces es importante que le pidamos a Dios la fuerza para cumplir sus mandamientos. En el 11 dice: ¿dónde se aprende esas 4 cosas? En la doctrina cristiana católica, en lo que es el catecismo que conocemos nosotros.
La 12 dice, ¿de qué se trata según eso el catecismo? Bueno, el catecismo, lo que estamos analizando hoy, tiene 4 elementos fundamentales que tenemos que tomar en cuenta. El primero nos dice que es precisamente la fe. La fe es creer en lo que nosotros a veces no vemos, ¿verdad? Yo tengo fe, por ejemplo, y hoy hablábamos de que precisamente el Evangelio queda igual, porque en el Evangelio, si escuchaste el Evangelio el día de hoy, pues Jesús le decían a sus apóstoles, oye, ¿cómo puedo aumentar mi fe? Y Jesús le decía, si tuvieran fe como un granito de mostaza, como dice la canción, ¿verdad? Podríamos decirle a una montaña que se mueva. ¿Qué quiere decir el Señor con esto? Que, nos decía el sacerdote en la mañana, no se trata de cantidad, sino se trata de calidad, claro, tiene razón. Porque no se trata entonces de que yo diga, pues tengo que tener muchísima fe, no. Aunque sea un granito de mostaza, como dice Jesucristo, si ese granito de mostaza lo tengo puesto con la mayor calidad, con el mejor propósito de tener esa confianza en Dios, aunque sea pequeño, aunque sea pequeña mi fe, va a ser muy fuerte. Y eso es lo que me va a interesar. El segundo pilar de nuestra catequesis es los sacramentos que ya mencionamos. Después los mandamientos que ya mencionamos. Y como número 4, la oración. El poder de oración es importante. Oración, recuerdan, hermanos, no se trata de que yo le pida a Dios y Dios me conceda las cosas, como que fuera algo así, como pedir un deseo, ¿no? De la lámpara maravillosa o algo así, no. Estamos hablando que la oración consiste en platicar con Dios. Y no siempre va a ser una oración de petición, hay muchos tipos de oraciones, ¿verdad? Hay oración de petición, oración de acción de gracias. Entonces, nuestra oración, ¿qué es? Es establecer una plática con Dios, que nos ama, que nos quiere y que sin duda alguna busca siempre, pues, el bien de nosotros, ¿verdad? Ahora aquí en el catecismo, como aplicación práctica, dice, entre todos los ramos del humano saber, la religión es sin comparación el más importante, porque del conocimiento y práctica de la religión depende la consecución de nuestro último fin, la felicidad eterna. Dice, dichoso el hombre que ha adquirido la sabiduría, o sea, el conocimiento y amor de Dios, la cual es más apreciable que todas las riquezas. Ven qué interesante. Nosotros a veces pensamos en cuestiones humanas, ¿verdad? Pensamos en la riqueza económica, pero aquí nos dice muy claro, dice, es más apreciable que todas las riquezas y no puede parangonarse con ellas, o sea, compararse con ellas, las cosas de mayor estima. El árbol de vida para los que echaron mano de ella, y bienaventurado el que las tiene asida. Es decir, bienaventurado aquel que ha visto precisamente en la fe esa riqueza. Recordemos lo que dice por ahí uno de las parábolas, ¿verdad? Decía Jesucristo de que el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido y entonces viene, encuentra el tesoro, pero no lo puede sacar, vende todo lo que tiene con tal de sacar el tesoro. Es decir, da todo para conseguir algo, un bien mayor. ¿Y cuál es ese bien mayor? Pues es el reino de los cielos. ¿Y qué consiste en dar todo? Pues ofrecer las cosas, ¿verdad? Como muchos a lo mejor de ustedes son catequistas. Entonces, ofrecer eso, dar catequesis, ayudar en la comunidad, tratar de ayudar a los demás, aunque a veces nos cueste mucho trabajo y no seamos dignos de hacerlo, pero es parte de los dones del Espíritu Santo, por ejemplo, el don de consejo, que consiste en que es nuestra obligación ayudar a los demás, aconsejarlos cuando haya esa oportunidad y pedirle al Espíritu Santo que demos ese consejo correcto hacia las personas que nos los puedan pedir. La siguiente parte y última de hoy es la introducción a la fe. Y en esta primera parte de este librito nos dice de la fe en general. Y viene la primera pregunta porque empezamos un capítulo nuevo.
Dice, ¿qué cosa es creer o tener fe? Es tener por cierto lo que otros nos dicen. Aquí estamos hablando de una fe general, ¿verdad? Por ejemplo, que alguien me diga, oye, ¿sabes qué? Fíjate que sí está abierto tal negocio hasta las 9 de la noche. Entonces, es un ejemplo pues muy común. Pues yo voy a tener fe que así es. Pero esta situación, este ejemplo, que a lo mejor suene muy trivial, pues no tiene que ser real, ¿verdad? Puede ser que me digan, ¿sabes qué? Tal local cierra a las 9, pero resulta que ese día cerró antes. O resulta que la persona que me lo dijo, pues no lo sabía. O peor aún, lo sabía y me inventó un dato nada más. O no sabía, precisamente por eso inventó un dato que no era cierto. Porque estamos hablando entonces de una fe humana. Pero aquí viene algo más interesante, la fe que hay que tener en Dios. Y en la pregunta 2 dice, ¿qué es creer en Dios? Creer en Dios es tener por cierto todo lo que Dios ha revelado. Entonces, en el aspecto humano, pues puede ser que alguien me diga algo y no sea cierto. Pero en el aspecto de Dios no es así. En el aspecto de Dios, ahorita vamos a ver más adelante lo que son las características de Dios. Y una de las características fundamentales es que Él es pura verdad. Todo lo que Él dice es verdad. ¿Por qué? Porque Él no puede contradecirse. A veces nos podemos poner en alguna cita bíblica y compararla con otra y pareciera ser contraria, pero no es así. Dios en su infinita sabiduría no se contradice en nada. Y aquí nos dice en el tercero, ¿por qué hemos de tener por cierto todo lo que Dios ha revelado? Estoy viendo si no hay algún comentario. Dice, hemos de tener por cierto todo lo que Dios ha revelado, porque Dios infinitamente sabio y veraz no puede engañarse ni engañarnos, lo que acabamos de mencionar. La fe no se funda en ver o comprender lo que creemos, sino en la palabra de Dios infalible, Hebreos 11:1. O sea que lo que acabamos de mencionar, ¿verdad? Dios no nos va a decir algo que no fuera cierto. Por ejemplo, cuando Jesucristo dijo, pues ¿saben qué? Yo les aseguro que hay muchos lugares en la casa de mi Padre, en el cielo, pues es porque lo hay. Pero uno es el que tiene que aceptar, decidir hacer la voluntad de Dios para poder alcanzar el cielo. Cosa que no es fácil. Pero ahí mismo la palabra decía, es que, ¿y quién se va a salvar? Le decían. Y él decía, pues, para Dios no hay imposible, es más fácil que pues entre allá en el hilito, ¿verdad? En el hilito de un alfiler, ¿verdad? Que entre, creo que era un camello, ¿no? Algo así. Porque lo que daba a entender es que y lo dice después, para lo que el hombre es imposible, para Dios no lo es. Y luego aquí nos menciona, en la 4, ¿por qué podemos comprender todo lo que Dios nos ha revelado? No podemos comprender todo lo que Dios nos ha revelado, porque en la revelación hay muchos misterios que si bien son superiores a nuestra razón, no son contrarios a ella. Misterio es una verdad de cuya existencia tenemos absoluta certeza, pero cuyo alcance no podemos comprender sino de un modo muy imperfecto, porque sobrepuja nuestra limitada entendimiento. En eso está el gran mérito de nuestra fe, vean qué interesante, en creer lo que no se ve ni se comprende únicamente por habernos revelado Dios. O sea, por el hecho de que nos lo reveló Dios, ya tenemos que creer. Hay muchas cosas que no vemos, hermano. Por ejemplo, podemos decir, a ver, si yo estoy acá y tengo una radio, esto en una dinámica lo puse, y en esta radio me llega la señal precisamente y escucho una estación. Y alguien va a decir, oye, ¿dónde está la señal que llega a algo que yo vea que hace que llegue a la radio? Porque la radio internamente no tiene a los músicos, a los cantantes, ¿verdad? Es transmitido de una estación. Y va a decir alguien, pero es que yo no veo nada. Pero es que yo no veo que está habiendo unas ondas que están llegando a la radio y por eso la escucho. Pues así también.
hay algunas cuestiones que nosotros no vemos y no por eso no son verdad. Dice, bienaventurados aquellos que sin haber visto han creído, Juan 20:29. Vean cómo Dios dice, bienaventurados aquellos que sin haber visto han creído. O sea que es la alegría, es la paz de saber que lo que Dios ha revelado es verdad, aunque yo no lo vea, aunque yo no lo entienda. Porque estamos limitados. Y estamos limitados precisamente porque es demasiado el conocimiento de Dios para que nosotros podamos al menos entender lo más mínimo de Él. Y qué bueno que Él es el que nos juzga, porque como estamos limitados, pues si nos ponemos a juzgar a alguien, además de que no es lo correcto, pues sin duda alguna lo vamos a hacer mal. Porque solamente Dios tiene esa capacidad para hacerlo. Luego dice, como Dios sabe infinitamente más que el hombre, es muy razonable que creamos los misterios que Él nos revela. O sea, yo sé que Dios sabe muchísimo, una cosa que no es comparable con mi conocimiento. Entonces me tengo por lógica que dejar llevar por lo que Dios me diga. Dice, por otra parte, cuando creemos misterios bajo la palabra de Dios, propiamente hablando, no sometemos nuestra razón, sino únicamente nuestra ignorancia. Sí, porque puede ser alguien que diga, no, pues es que lo que pasa es que, como dijo Santo Tomás, ¿verdad? Hasta no ver, no creer. Y entonces uno va a decir, a ver, si yo no veo algo, no lo voy a creer. Pero ya explicamos que hay cosas que no se ven, pero que están realmente porque Dios lo ha revelado. Y esa es nuestra fe, esa es nuestra confianza que debemos de tener en Dios, que cuesta trabajo, sobre todo cuando estamos en los problemas. Hoy decía el sacerdote, muy interesante, dice, ¿en dónde conocemos más a Dios? Pues en los problemas. Ayer en el catecismo lo comentaba igual, y una niña me decía, ¿cómo me puedo comunicar con Dios? Y decía, ¿en qué momento me comunico más con Dios? Y decía esta niña, en los problemas, y me pareció muy interesante. Porque precisamente en los problemas es cuando necesitamos de Dios. Cuando tenemos que recurrir a Él, pero no debería de ser así, ¿verdad? Deberíamos de recurrir a Él no solo en los problemas, sino en todo momento. Luego aquí nos dice, en la número 5, ¿por qué medios? Vamos a ver hasta las 7, ya para pasar dentro de 8 días a fuentes de la fe. ¿Por medio de quienes nos reveló Dios todo lo que debemos creer? Dice, número 1, en el Antiguo Testamento por medio de los patriarcas, de Moisés y los profetas. Número 2, en el Nuevo Testamento por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, cuando decimos, ¿por qué creemos? ¿Por qué confiamos? ¿De dónde sale esta información? Las Sagradas Escrituras son precisamente la herramienta fundamental de nuestra fe también. Y digo también porque hay otros elementos, la Eucaristía y muchísimas cosas más que enriquecen nuestra fe. Pero, ¿por qué es importante entonces la palabra? Porque la palabra, así lo dije hace 15 días en el tema de catecismo, cuando hablamos acerca de la Biblia, ¿verdad? Por el mes de la Biblia, pues les decía que la Biblia no es una buena comparación, pero es como que fuera nuestro manual. Cuando nosotros compramos, les decía a los niños, un producto, un refrigerador o algo, sobre todo algo un poquito complejo de utilizar, pues entonces decimos, a ver, tengo que leer el manual, por si hay algo importante, pero a veces ¿qué hacemos? Pues compramos el producto y el manual lo tiramos, no le hacemos caso, no lo leemos. Aquí repito, mala la comparación, el manual de nuestra vida, el manual de nosotros, no somos producto, pero hacemos esa comparativa, pues son las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras es aquella herramienta, aquel libro que me va a guiar. Yo tengo un libro que utilizo para el catecismo, que es la Biblia temática, se las recomiendo mucho, sobre todo si eres catequista,
porque ahí están pues las citas bíblicas, pero no en el mismo orden que está en las Sagradas Escrituras, sino está por temas precisamente, por eso se llama Biblia temática. Y entonces si yo, por ejemplo, estoy viviendo un momento de tristeza, pues busco en esa Biblia, que es igual a las otras, pero es una Biblia ordenada distintamente, de manera distinta, busco tristeza y me van a aparecer ahí todas las citas bíblicas que hablan de la tristeza. ¿Por qué? Porque, repito, las Sagradas Escrituras es nuestro manual. Ahí está la respuesta a nuestras inquietudes, a nuestros problemas, a nuestras preguntas hacia Dios. Luego nos dice aquí, Dios que en otro tiempo habló a nuestros padres en diferentes ocasiones, de muchas maneras por los profetas, nos ha hablado últimamente en estos días por medio de su Hijo. Está en Hebreos 1:2, capítulo 1, versículos 1 y 2. Entonces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ahí está lo que Dios ha revelado. Lo que Dios, el Espíritu Santo, ha revelado a través de los que han escrito las Sagradas Escrituras, y que tienen que ser, repito, nuestra fuerza. Por eso es importante que leamos la palabra de Dios diario. Para no complicarnos, pues simple y sencillamente podemos tener un misal, y aunque no vayamos a misa diario porque no nos da tiempo, pues hacer la lectura de la palabra, al menos la lectura del Evangelio, o si tenemos tiempo, pues lógicamente también las lecturas del día. La primera lectura, el Salmo, y ya ven que cuando es domingo, pues está la otra lectura, la segunda lectura, cuando es día de precepto o de solemnidad. Y entonces, esa lectura, analizarla. Hay un proceso que se llama Lectio Divina, que es formidable, que consiste en leer la palabra de Dios y invocar al Espíritu Santo y pedirle el discernimiento y analizar la palabra, pero no solamente analizar la palabra de manera general, lo cual está correcto, sino también analizarla, qué me dice a mí y qué frutos o qué puedo yo obtener de manera real y práctica de esa palabra. Es decir, cómo puedo aplicarlo a mi vida. Podemos hacer esa práctica y se puede hacer de una manera muy sencilla, repito, leyendo diario el Santo Evangelio del día y analizarlo a la luz del Espíritu. Luego nos dice las 6. ¿Era necesario la revelación divina? Sí, porque sin la revelación divina muchas verdades de fe no las habríamos conocido, sino con dificultad de un modo insuficiente. Y otras sin la revelación no habríamos conocido nunca. Entonces la revelación de Dios fue un plan, ¿verdad? Porque establece el plan de salvación desde el Génesis, donde se realiza el pecado original, ¿verdad? Pero Dios desde ese momento promete que iba a venir un elegido, que iba a venir el Hijo de Dios, que iba a venir el Mesías, que iba a venir alguien a cambiar las cosas y a redimir el mundo, a ver un antes y un después de la humanidad. Dice en el 7, ¿quién nos enseña sin errar todo lo que Dios ha revelado? Ya este es el último, todo lo que Dios ha revelado nos lo enseña sin errar la Iglesia Católica, que de Jesucristo mismo recibió el encargo de enseñarnos. Y en Mateo 27:19 nos dice, y de instruir a todas las naciones, y de predicar el Evangelio al mundo, que es un mensaje que lógicamente está orientado pues a los sacerdotes, al Santo Padre, a los obispos, a las religiosas, religiosos, pero también a los laicos como nosotros, que estamos también al servicio de Dios, porque también estamos bautizados. Entonces, todo bautizado debe de tener ese compromiso de llevar el Evangelio a todas las naciones. Y antes era muy complicado porque alguien decía, oye, ¿cómo voy a ir a llevar el Evangelio? Ni siquiera a otro estado, ¿no? Ahora las redes sociales, estas que estamos utilizando, que ciertamente tiene cosas buenas, pero también tiene muchas cosas malas, pues bueno, como dice la palabra, en una dice, el dinero que te puede traer tantas cosas malas, pues dice la palabra en una parte del Evangelio, pues que sea para hacer cosas buenas.
Pues en este caso también podría aplicar en cierta forma las redes sociales, que tristemente pues a veces puede tener tantas cosas malas, o tal vez no tan malas, pero cosas que son mundanas, que no dan, que no sirven para nada aparentemente, al menos para nuestra fe y nuestra salvación, pues puede ser el medio de evangelización. Y entonces, si yo, por ejemplo, pues a mí me gusta mucho evangelizar a través de las redes, con las transmisiones que hacemos, etcétera, pero alguien puede decir, no, pues a mí no me gusta estar como hace usted, de estar transmitiendo videos, y no. Pero lo que sí pueden hacer ustedes son muchas otras cosas, como compartir enlaces que compartimos nosotros, otras personas de nuestra fe, como por ejemplo escribir mensajes, escribir el Evangelio del día, copiarlo, en fin, infinidad de cosas, rezar por nuestros hermanos del Face, ¿verdad? En alguna ocasión pues lo hemos realizado ahí en el Sagrario, y no porque seamos especiales o seamos formidables, no, porque aquí acabo de mencionar que estamos nosotros obligados a llevar el Evangelio. Y digo una obligación, no entiéndase como una obligación de que me estén ya amenazando, Dios, lo tienes que hacer, porque si no, como una obligación por reciprocidad, porque Dios me ama tanto, que lo mínimo que puedo hacer es llevar el Evangelio hacia los demás siempre que yo pueda, aunque no sea digno de hacerlo, aunque tenga tantas limitantes, lo tengo que intentar. Una vez en una homilía que no se me ha olvidado, tiene como 15 años, un sacerdote, no aquí, sino en otra ciudad que estaba de viaje, pues resulta que llegó y se presentó y dijo, bueno, soy de tal lugar, no era de ahí tampoco, y dice, pues me invitaron, estoy aquí de paso, me invitaron a dar una homilia, y en verdad todas las homilías son formidables, todas las misas son igual de formidables, pero pues a veces el sacerdote puede tener un carisma especial, ¿no? Y eso no hace que otro sacerdote no lo tenga, sino algo ocurre, ¿no? Porque está más preparado, porque conoce más, etcétera, o se le facilita más el predicar. Y fue una homilía formidable, y algo que me quedó, porque pues no me acuerdo de todo, fue hace creo que 14, 15 años, mis hijos estaban muy pequeños, y algo que se me quedó muy claro es, dijo, quien conoce a Jesús, pero lo dijo con mucha fuerza, no puede callar. Es decir, quien conoce a Cristo no puede guardárselo para sí mismo y decir, pues yo conozco a Jesús, sé quién es, he sido testigo de lo que hace en mi vida, pero aquí me lo quedo. No. Es la idea central que él decía es, si tú conoces a Cristo, si sabes quién es, si lo has tenido ese encuentro con él, como decía su santidad Juan Pablo II, un encuentro personal con Cristo, entonces no podemos callar. Entonces no podemos decir, pues lo voy a dejar así, no voy a predicarlo. Ahora, algo que es muy importante, ¿verdad? Pues cuando intentamos hacer la voluntad de Dios, generalmente nos va terrible. Y va a decir, ¿por qué? Pues entonces, ¿para qué me meto? Sí, pero es que si lo hago o no lo hago, de todas maneras va a haber situaciones problemáticas, ¿no? Entonces, que quede nuestra satisfacción de decir, bueno, está costando trabajo, ojalá dé frutos, ojalá que esta plática y todas las pláticas y todo lo que publicamos dé frutos para algunas personas, pero para gloria de Dios. Eso es básico. Yo puedo agarrar y engañarme a mí mismo, decir que lo estoy haciendo por el bien común, pero resulta que no es así, que lo hago por gloria mía, que lo hago por pues mostrar que sé lo que estoy diciendo de la fe. Pero no, hermanos, tenemos que pedirle a Dios humildad, porque nos cuesta mucho trabajo, me cuesta trabajo.
Porque a veces puede llegar la soberbia. Ah, miren, yo evangelizo. Yo soy catequista. Yo lo hago mejor que este otro. Y no. En las cosas de Dios no se puede hacer. Bueno, en ninguna cosa, pero en las cosas de Dios sobre todo. No podemos hacer eso porque lo dijo Dios. Jesucristo dijo, si quieren ser los primeros, sean los últimos. O sea, si quieren ser los más importantes, sean los menos importantes. Porque acuérdense, lo que dice la palabra es formidable. Si analizamos la palabra, a cada cosa Jesucristo nos decía parábolas. Y decía, no te pongas en el primer lugar, decía. Si vas a una fiesta, si hay una parábola, que había una persona que fue a una fiesta, se puso en el primer lugar, como invitado especial. Dice, no lo hagas, no vaya a ser que venga el de la fiesta, te jale y te diga, no, ese no es tu lugar es acá. En cambio, decía, si tú te pones al final y resulta que el de la fiesta, o sea, se entiende Jesucristo al morir nosotros, iba a decir, oye, ¿qué haces? Le decía la palabra, decía, ¿qué haces acá? ¿Por qué estás hasta acá, hasta afuera? Ven acá conmigo, ven aquí delante, ven aquí junto a mí. Y eso es un signo de lo que estoy explicando, de que la espiritualidad y las cosas que yo haga, como también hay otro parábola, me viene ahorita a la mente que dice, lo que una mano sabe, la otra no lo sepa. O sea, no se trata de eso. Se trata de sincerarme con Dios. Se trata de hoy, hermano, para ir terminando, ya dentro de 8 días veremos fuentes de fe. Voy a poner este separador. Se trata de ir analizando qué puedo yo hacer para mejorar mi vida, mi relación con mi familia. Yo le decía a los niños el día de ayer, pues es que vamos a pedir por nuestras familias. Y los niños hicimos una oración muy bonita, bueno, todas las oraciones son bonitas, pero una oración donde, pues sin querer volteé a ver a los niños, y había niños que estaban así, concentrados, cosa que a veces en algunos grupos, gracias a Dios ya tenemos mucho tiempo de catequista, en algunos grupos me ha pasado que vamos a rezar, le digo a los niños, y volteo a ver y los niños viendo para todos lados, platicando. No, este grupo que nos ha tocado hoy, por gracia de Dios, pues es un grupo en general muy comprometido, son 24 preadolescentes preparándose para el sacramento de la confirmación. Y entonces los volteé a ver y veo que hay varios que están así, ven, concentrados en la oración. Incluso había uno que hacía su mano así, porque le dije, pidan por sus papás, pidan por su familia, pidan por cada una de las personas que están en su casa, porque todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades, pero todos tenemos a Dios. Esa es la gran diferencia. Y les di un testimonio, con eso terminamos, un testimonio de hace igual como 20 años, no sé, como 15 años, que hicimos un retiro, no me acuerdo si fue papazo, no me acuerdo. La cosa que en ese retiro se rezó delante del Santísimo y un señor dijo, no se me olvida, en la oración, porque podían, pues el que quisiera pedir algo personal para que todos rezáramos, y dijo este señor, quiero que pidan por un problema que yo tengo. Y entonces todos pues rezamos ante el Santísimo, no solo por su problema de él, sino por lo que decían los demás y por nuestros problemas personales. Y fue maravilloso porque ese retiro creo que duró 2 días o 3 días, no recuerdo. Y decía una persona, y esa persona, al otro día, o a la siguiente sesión, no me acuerdo, decía, quiero darles las gracias, porque alguien rezó por mí. Y pues bueno, tal vez a lo mejor sí fue por alguien, o a lo mejor todo el grupo que estuvo haciendo oración, o sencillamente Dios se apiadó, ¿verdad? Dice, porque mi problema era, y ahí ya lo reveló, que pues
me separé de mi esposa y no me permitía ver a mi hijo, cosa que pues puede pasar ya tristemente en muchas ocasiones. Y él estaba destrozado porque pues quería ver al niño, a su hijo. Y dice que el mismo día, o sea, es formidable que el mismo día que fue la oración, o creo al otro día, bueno, no sé, pero en un periodo muy corto, que agarra y dice, me habla por teléfono mi esposa y me dice, ven a ver a tu hijo, ven a verlo, tienes la oportunidad, ven a verlo. O sea que alguien le movió el corazón, porque él decía, pues no entiendo, no ha querido por mucho tiempo que yo vea a mi hijo, al hijo de ambos, porque se habían separado, repito, y resulta que, pues, de la buena, de la nada, le dice, ven a ver a tu hijo, ¿no? Y por eso él dio las gracias, porque habían pedido por él, porque se había logrado algo de golpe que nunca, o que tenía mucho tiempo, no se había podido lograr. Así es la oración. Y en la medida que profundizamos la oración, pues en esa medida hay una mejor comunicación con Dios. Y esto no es, aclaro, de que, si yo profundizo mi oración voy a conseguir lo que yo quiero. No. Si yo profundizo mi oración, es para llenarme más de Dios. Y si es su voluntad, como en esta ocasión, pues se va a ver la ayuda así tan concreta. Si no, pues de otra manera. Si no, pues a lo mejor no es el tiempo. Si no, a lo mejor no es lo prudente. Muchas veces queremos que Dios nos cumpla lo que necesitamos. Y muchas veces, pues sí, lo estamos pidiendo algo bueno. Y alguien va a decir, bueno, si estoy pidiendo algo bueno a Dios, ¿por qué no me lo concede? Pues no sabemos. Lo que sí sabemos es que Dios es infinitamente sabio. Y también sabemos que Dios no manda castigos, pero sí permite las cosas para que nosotros crezcamos en nuestra fe. Para que si algo no tiene remedio, lo ofrezcamos. Pero no perder la esperanza. Recuerde las 3 virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Entonces, si yo tengo presente esas 3 virtudes teologales, así le llamamos, entonces, pues tenemos que seguir adelante. ¿Sale? Bueno, les agradezco su tiempo, espero, ojalá, que algo de lo que platicamos el día de hoy, pues nos pueda servir a todos. Yo también, mientras estoy dando el tema, así es algo hermoso la catequesis. Mientras preparo un tema, me estoy también preparando yo. Mientras estoy hablando de Dios, me estoy también llenando de Dios. Por eso, pues a lo último, como una publicidad, si tienes oportunidad de ser catequista, ojalá lo puedas hacer. Si ya eres catequista, pues da gracias a Dios y a echarle más ganas. Porque siempre tenemos esa oportunidad de crecer en nuestro apostolado, de crecer en nuestra fe, pero sobre todo aterrizarlo en nosotros, en nuestra familia. Busca tu salvación, pero no solamente tu salvación, no solamente la de tu familia, sino la del mayor número de personas, para que puedan estar en la presencia de Dios eternamente. Ojalá lo compartas, ojalá le sirva a alguien y no desanimarnos. Dios les bendiga. Dentro de 8 días, Dios mediante, pues continuaremos con este libro, que pues bueno, está muy grandecito, entonces no creo que lo acabemos muy pronto, pero bueno, si Dios nos presta vida, pues a ver hasta dónde llegamos. Ánimo, muy buenas noches.